Sábado pasado hablamos acerca del método divino para ganar almas. El poder más grande en el universo, hermanos, es el amor. No hay persona en este mundo que pueda rechazar acciones de amor de una persona. Todos desean ser estimados, que se les trate con mucho respeto, que se les pueda compartir lo que ellos necesitan. Y eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Aún siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Dios amó tanto al mundo que dio. Y es cuando uno da que se abren los corazones, mis queridos hermanos. Vayamos orando por nuestros familiares, especialmente los que estamos nuestra esposa, nuestros hijos, que todos los hermanos estén entregados al Señor. Antes de buscar a otros lugares, ¿verdad? Primero de rodillas, entreguémonos a Dios nosotros. Ya vamos a hablar acerca de los requisitos necesarios para ser un gran ganador de almas. Primero nosotros nos entregamos a Dios, hermanos. Y no hay nadie que esté entregado totalmente a Dios que no hable constantemente de Cristo Jesús. Es como un río, dijo el Señor, de agua que brota de su vientre, ¿no es cierto? Tengo un Dios todopoderoso, Él camina conmigo todos los días. Él hace maravillas en mi vida. ¿Cómo no hay de hablar a otros, mis queridos hermanos? Pero hay que tener ese Dios en nuestras vidas, hermanos. Por encima de toda relación familiar, amistad, lo que fuere, primero está el Todopoderoso. Caminar con Él es la experiencia más maravillosa que hay. Y hermanos, las bendiciones de Dios son abundantes. Espirituales, materiales. Es increíble lo que Dios hace, hermanos queridos. Así que en esta noche vamos a hablar otra vez acerca del cuerno pequeño, hermanos queridos. Va a luchar contra los santos, va a perseguirlos. Pero note lo que dice ahí: pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Nada ni nadie nos puede dañar cuando estamos totalmente entregados a Cristo el Señor. Todos los vecindarios donde vivimos les pertenece a Cristo Jesús. Todos son hijos del Señor por creación, ¿verdad? Pero gracias a Dios que al aceptar a Cristo nosotros, hermanos, ya somos parte de la familia del cielo. Somos la colonia de Dios en esta tierra. Amén. Vamos a seguir hablando, hermanos, de los cambios que ha hecho el cuerno pequeño. Aquí tenemos la palabra de Dios. El cuerno pequeño, hermanos queridos, simplemente él tiene otro libro. Esta es la eterna palabra de Dios, permanece para siempre. Es lámpara a nuestros pies. Escudriñar las escrituras. No de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas promesas conoces de la Biblia? Cuando vienen las pruebas, hermanos, es cuando uno se aferra a las promesas del Señor. Tú lo has prometido, mi Padre, y yo confío en tu promesa, tú eres fiel. Yo voy a salir bien de esta prueba. Hermanos queridos, esta es la palabra de Dios, pero el cuerno pequeño, Satanás, claro, usándolo, tiene otro libro, tiene otros puntos de vista. Y bueno, es la realidad, es lo que estamos enfrentando en este mundo. Noten acerca del bautismo. Y Jesús dice, después que fue bautizado, ¿qué hizo? Subió del agua. ¿Ok? El bautismo, según Romanos 6, 3 y 4, ¿verdad? Todos los que hemos sido bautizados, dice, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo Jesús. Somos sepultados con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros andemos en vida nueva. Así que uno muere al pecado. A toda otra relación es como el casamiento. De hoy en adelante yo voy a ser tuyo y Señor, tú vas a ser mío. Tú y yo vamos a andar juntos ahora. Así que no me interesa nada más. Tú eres el amor de mi vida, tú eres mi enamorado. Así que, hermano, uno muere al pecado y entonces es sepultado en la vida pasada, se sepulta, nueva criatura es. Sale del agua a vida nueva, nuevo nacimiento. Esas son realidades, hermano, alabado sea el Señor. Así que este es el bautismo, simboliza la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, sepultados a muerte por el bautismo. Pero noten lo que hace el cuerno pequeño. Bautizar a infantes recién nacidos. ¿De dónde sacaron eso? Eso no está en la Biblia. Vienen las interpretaciones humanas. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús cuando fue bautizado?
30 años tenía, Lucas 3. 30 años tenía nuestro Señor Jesús cuando fue bautizado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Primero hay que hacer los discípulos, seguidores de Cristo. Primero hay que conocer a la persona antes de casarnos con ella. Se aconseja 2 años de noviazgo, antes del casamiento, ¿verdad? Primero hay que conocer a Cristo, hay que conocer la Biblia, hay que conocer las doctrinas, ¿verdad? Antes de entregarnos totalmente a Él, ¿no es cierto? A través del bautismo. Pero el cuerno pequeño hace a un lado todo eso, hermano. Es como casar a un infante. Casar a un infante, y lo hacen algunos, ¿no? En algunas etnicidades, culturas por allá. Y ya te casamos. ¿Me casaron? ¿Cómo está eso? Yo no escogí, no, ya lo escogieron para ti. Qué horrible, ¿no es cierto, hermano? Pues es lo mismo. Ya te bautizamos. ¿Bautizamos? ¿Qué significa eso? No, hermanos, el bautismo es un pacto que se hace con el Todopoderoso. Uno tiene que hacerlo a conciencia. Bueno, el cuerno pequeño tiene otros planes. Noten, la Virgen María, hermanos. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Soy pecadora, está admitiendo. Dios es mi Salvador. Pero el cuerno pequeño la ha elevado, mis hermanos. ¿Cómo se dice? La Inmaculada Concepción. Para ella haber tenido un niño sin pecado, que fue Cristo Jesús, ella misma tenía que haber sido sin pecado. Esa es una interpretación humana. Ningún ser humano, ni Moisés, ni Abraham, ¿verdad? Ni ninguna profetisa, ni ningún apóstol, hermano, eran sin pecado. Todos los que hemos nacido en este mundo somos pecadores, mis queridos hermanos. El único sin pecado es Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y ese es Dios. Así que, hermanos, Dios la escogió. Pero noten, ella misma lo está diciendo en Dios, mi Salvador. Yo soy pecadora. ¿Y dónde está la Virgen María? Está en la tumba, mis queridos hermanos. Pero otra vez, el cuerno pequeño, la asunción de María, ascendió a los cielos. Eso no enseña la Biblia, claro, ¿verdad? Aquí tenemos, hermanos, una información muy hermosa acerca de la ley de Dios. Cualidad buena. Dios es bueno, dijo Cristo mismo. La ley, Romanos, es buena. Puro, Dios es puro, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. ¿Ok? Dios es puro, la ley es pura. Y así cada una de estas es la verdad. Cristo es la verdad, tu ley es la verdad. Entonces, hermanos, todas las cualidades del carácter de Dios están en la ley de Dios. Esa ley permanece para siempre, porque es el reflejo del que permanece para siempre, ¿no es cierto? Ahora, aquí tenemos los 10 mandamientos según el Catecismo Católico. Van a descubrir que no existe el segundo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No está en el Catecismo. ¿Cómo que el cuerno pequeño le quita a la palabra de Dios? Y ya vimos, ¿verdad? Es pura, es eterna, es verdad. Pero, hermanos, otra vez es un poder originado por Satanás para oponerse a Dios y su palabra. Cuán importante es conocer la Biblia, ¿no es cierto, hermano? Amén. Conocer la verdad de Dios. Así que no existe el segundo mandamiento en la enseñanza católica. Y no existe tampoco el cuarto. Santificar las fiestas. ¿Ok? Así que simplemente el cuarto lo pusieron al tercero. Santificar las... ¿Cuáles fiestas? Pues los que diga la iglesia, ¿verdad? Y cambió el sábado al domingo. Así que la fiesta del domingo. Increíble, hermanos, esta es una hechura humana. Esta es la palabra de Dios. ¿Ok? Así que el último mandamiento lo dividieron en dos para poder sustituir al segundo, para que haya 10. Entonces el último hay que dividirlo en dos. Así que vamos a hablar un poquito más acerca del cuerno pequeño, pero como se menciona en Apocalipsis 13. Nuestro hermano Frank preguntó acerca de las 7 cabezas, ¿no es cierto? Ahí está la bestia, Apocalipsis 13:1, que sale del mar, 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas. ¿Okay? ¿Qué significan las 7 cabezas? Son los 7 poderes que usaba el enemigo contra el pueblo de Dios, empezando con Egipto. Interesante, el capítulo 11 de Apocalipsis menciona Egipto, donde también nuestro Dios fue crucificado. Ahí esclavizaron al pueblo de Dios, igual que a Daniel y a sus 3 compañeros, Babilonia. Así que Egipto y luego los 4 imperios mundiales, ahí son 5 ya.
El papado ya son 6. Y cuando recupera otra vez la herida ya son 7. Y Apocalipsis 17 habla del octavo. ¿Ok? El mismo poder. Así que, hermanos queridos, encontramos que Satanás aquí está reducido, está ilustrado, ¿verdad? Los poderes que él ha usado contra el pueblo de Dios. Pero, hermanos, en todos el pueblo de Dios ha salido más que vencedor. Es maravilloso, hermanos queridos. ¿Quién iba a pensar? Esclavizados en Egipto por 480 años. No, pues ya gané, dijo el enemigo. No ganaste. Voy a usar un solo hombre, Moisés. Uno solo. Y yo voy a manifestar mi poder. 10 plagas. Voy a destruir todos los ídolos que tú les has enseñado a los egipcios. Todos los falsos dioses. El Nilo creían que era un dios. Bueno, Dios lo convirtió en sangre. Y cada uno de los otros ídolos que ellos adoraban, hermanos. Así que Dios sacó a su pueblo con mano fuerte. ¿Cuántos hombres eran? Sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos? 600,000 hombres. Sin contar las mujeres y los niños. 600,000, hermanos queridos. ¿Cómo Dios los libertó? ¿Cómo Dios trajo de nuevo a los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor? Ciro dio el primer decreto. Pero qué poder es ese, hermano, que convence a un emperador pagano para que deje ir al pueblo de Dios de regreso a Jerusalén. No, Dios controla, hermanos queridos. Y no solamente fue un decreto, ¿cuántos decretos fueron? Ciro, Darío y Artajerjes. 3 decretos, hermanos. ¿Y cuál es el que consideramos el comienzo de los 2300 días? El de Artajerjes. ¿Por qué? Porque fue el decreto más abarcante. Todo el oro que hay en mi casa, dijo él, todo el oro que hay en mi casa, un emperador pagano diciendo eso. Y todo el oro que hay en las casas de mis oficiales, lo vas a llevar, dice, a Jerusalén, a tu Dios. Oiga, hermanos queridos, el templo de Herodes lo construyó en el tiempo de Cristo. De Jehová es la tierra y su plenitud, ni es la plata y el oro. Van a despojar a los egipcios, dijo. ¿Ok? Y con dinero despojado se hizo el santuario, hermanos queridos. De Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. Así que, hermanos queridos, Daniel fue puesto como primer ministro. Dios lo bendijo, ¿no? Revelándole los sueños. Una sola persona que sea fiel a él propuso no contaminarse, es suficiente, dijo el Señor. Te voy a usar. Mío es el poder. Y todo el imperio de Babilonia va a saber que soy yo. ¿Ok? Así que, hermanos, así trabaja el Señor. Medo-Persia, ¿verdad? Después, Grecia, Roma. En el año 476 termina el imperio romano y empiezan las modernas naciones de Europa, formadas por los bárbaros que desmembraron el imperio romano. Pero de esos 10 cuernos ya estudiamos, surge uno y destruye a 3, los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Y lo establece el emperador como el padre de los cristianos en Roma. Y queridos hermanos, ahí Satanás desde luego ya estaba obrando, ya había cambiado el sábado domingo. Y ahora, hermanos, ejerce un poder que no se contenta con ser un poder religioso. El poder más grande en esta tierra, dice, no es el político, es el religioso. Y yo voy a gobernar sobre los reinos también. Todos los reinos de Europa en la Edad Media tenían que venir los reyes primero a que reciba la bendición del Papa antes de poder gobernar. Si no, le quito la lealtad de todos los súbditos de su reino. Así que, hermanos queridos, increíble, 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 ¿no es cierto? Lo que hizo el enemigo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón, hermanos? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién es el dragón? Satanás. Él es el dragón. Él le dio la autoridad a Egipto y a todos los demás poderes, mis queridos hermanos. Pero una vez más, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No nos pueden dañar, hermano. Increíble, ¿no? En el tiempo de Esther, cómo Dios dispuso los eventos, hermanos queridos. Una muchachita nada más, ¿verdad? Ella fue el que salvó al pueblo de Dios. Mardoqueo se mantuvo fiel. Una sola persona puede llenar esta iglesia, mis queridos hermanos. ¿Qué les parece? Si uno se entrega totalmente a Dios, lo pone en primer lugar,
Ora sin cesar 24 horas al día. Aquí está mi vida, tómala, úsame, Padre, quiero ser la luz. Voy a ir a visitar a mi familiar. Toca su corazón, úsame a mí. Padre, hermanos queridos, hasta milagros Dios va a hacer a través de ti. Que empiece la gente a saber que aquí hay milagros, hermanos. Se va a llenar todo Lexington y toda la Garvey de carros que van a venir de todos los condados Los Ángeles. ¿No les parece? Una sola manifestación del poder de Dios, hermanos. Dios va a abreviar su obra, ¿no es cierto? Así que la pobre policía no es suficiente en el highway patrón. El freeway, hermano, se va, dice, allá hacen milagros, mi niño, no, yo no quiero, y no, y el mío también. Oiga, hermanos queridos, pero no cabemos, ¿verdad? Hermanos, Dios va a abreviar su obra. Está esperando la fidelidad de nosotros, que dejemos el pecado, que busquemos la santidad de Dios, sin la cual nadie verá a Dios. Encontramos, hermanos, que el enemigo, cuando esa mujer, ¿verdad?, con 12 estrellas en su cabeza, la luna bajo sus pies, ¿verdad?, vestida del sol, estaba por dar la luz. Noten el enemigo, hermanos. Ese niño iba a ser el Salvador, o fue el Salvador, ¿no es cierto? Así que Satanás luego quiso destruirlo. Aquí no, dice, quiero que se pierda toda la humanidad, yo soy el príncipe de este mundo. Así que mandó matarlo 2 años hacia abajo, dijo Herodes, maten todos esos niños. Y hermanos, otra vez, Dios siempre sale ganando, ¿no es cierto? Amén. Tiempo sin medio tiempo. Es interesante que ahí en Apocalipsis se menciona, hermanos, lo mismo. 42 meses, 42 por 30 son 1260. Y también claramente por 1260 días, años en la profecía. Así que tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año, ¿verdad? 360 por 3 y medio, hermanos. Entonces, otra vez, tenemos, hermanos, la profecía. Encontramos ahí, hermanos queridos, empezó en el 538, terminó en 1798, cuando el Papa fue tomado prisionero por Berthier, general de Napoleón. Así que se le acabó el poder justo al final de los 1260 años. 1798 termina, hermanos queridos, el poder del cuerno pequeño. Se le da la herida mortal, pero ya vamos a ver lo que va a pasar. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Es lo que Satanás busca, adoración. Separarnos de Dios, dice, al separarnos de Dios me están adorando a mí. ¿Ok? Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque su herida fue sanada. En 1929 se le regresaron otra vez los terrenos del Vaticano al papado. El Vaticano es un país dentro de otro país. Tiene sus propias leyes y todo lo demás. Así que está en Roma, mi esposa y yo entramos allí, entramos en la Capilla Sistina, todas esas obras de arte y cosas por el estilo, allá en la Basílica de San Pedro. Así que, hermanos, muchas estatuas por todos lados. Así que recuperó su poder y ha estado buscando la atención de todo el mundo. Y vamos a descubrir que el 10 de enero de 1984 se abren relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la Iglesia Católica. Tiene más de 100 embajadores de diferentes países el papado allá en el Vaticano. ¿Cómo es posible que supuestamente una iglesia, ¿verdad? Supuestamente la iglesia de Dios, religiosa, ¿por qué tener 100 embajadores de los demás países? Es como allá en nuestra sede, ¿verdad? En Washington, D.C. Hubiera embajadores de todas de cientos y tantas naciones. ¿Para qué queremos embajadores si nuestro blanco es predicar el Evangelio? Bueno, hermanos queridos, es un poder político religioso. Noten ustedes, el plan es engañar a todas las naciones, y aquí los tenemos a los musulmanes. Miren. Los musulmanes, hermanos, haciéndole toda clase de homenajes al Papa. Acaba de estar allá en la Tierra Santa el Papa, y invitó a un dirigente musulmán al Vaticano, y por primera vez en la historia se leyó el Corán en el Vaticano, por primera vez, y en la oración el hombre musulmán dijo, ¿verdad?, destruye a todos los infieles, todos los que no son musulmanes son infieles, y ahí estaban oyéndolo todos los demás, católicos y los demás.
Así que, hermanos queridos, noten ustedes, se están uniendo las naciones bajo el papado, una religión mundial, un solo gobierno, y va a hacerse guerra, desde luego, contra los santos de Dios, ¿no es cierto? Pero otra vez, hermanos, nosotros ya somos vencedores. Pertenecemos al ejército triunfador. ¿Ok? Aquí tenemos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora noten, interesante, hermano. El mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, el siguiente capítulo, ¿verdad? Y vi a otro ángel volar por el medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios quiere llevar su evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Satanás quiere hacer lo mismo. Quiere engañar a todo el mundo, a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Están en rivalidad el bien y el mal. Es una lucha, hermanos, a la muerte, vamos a decir así. Se fiel hasta la muerte, dijo el Señor Jesús, y yo te haré la corona de la vida. Bienaventurados cuando vituperaren y fueren perseguidos. ¿Okay? Nosotros estamos listos, hermanos, para morir si es necesario del lado de la justicia, del lado del reino de Dios. Así que, hermanos, estamos en una lucha, dos ejércitos, el bien y el mal. Tú y yo pertenecemos al del bien. Tú y yo pertenecemos al que ya tiene la victoria. Así que noten, hermanos, va a tener autoridad sobre todas las naciones. Se le reconoce como un líder, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo que dice Daniel y lo que dice Apocalipsis acerca de las blasfemias del cuerno pequeño, y hablará palabras contra el Altísimo. Se comparará con Dios, asumirá los títulos de Dios, ya vimos eso el miércoles pasado, y a los santos el Altísimo quebrantará, y ya vimos cuánto tiempo van a ser. Noten en Apocalipsis, el mismo cuerno pequeño en Apocalipsis 13, Dios ampliando, hermanos, ampliando la profecía, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, lo mismo, tiempo y medio tiempo, 42 meses es lo mismo, es casi lo idéntico, ¿no es cierto? Daniel y Apocalipsis. ¿Qué es una blasfemia, hermanos? Noten lo que dice Marcos. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno, solo Dios? Sino uno, solo Dios. Blasfemia es aquella persona que se compara con Dios, se cree que es Dios, asume los títulos de Dios. Así que ya vimos el miércoles pasado, ¿no es cierto? Todos los títulos, y aquí hay otros más. Se le llama Padre de los Reyes, como ya dije, ¿verdad? Él cree que su poder religioso está por encima de todos los gobiernos políticos. Por eso lo buscan los representantes de los otros países. Lo ven como una fuente de paz, como un instrumento. Así que Padre de Reyes, hay uno solo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y es el Dios Todopoderoso. Padre de Reyes, ¿imaginan ustedes que San Pablo, el que escribió 3 epístolas del Nuevo Testamento, hermano? San Pablo, asumir ese título, yo Pablo soy Padre de los Reyes. Oigan, hermanos, que fuera de lugar estuviera eso, ¿no les parece? Rector del mundo, dirigente del mundo. Hay uno solo que dirige el mundo y ese es Cristo el Señor, ¿no es cierto? Ya vimos vicario de Cristo, representante de Cristo. El único que representa a Cristo es el Espíritu Santo. Por eso las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia, porque está en manos del Todopoderoso. El Padre es el Todopoderoso, Cristo es Todopoderoso, el Espíritu Santo es Todopoderoso. ¿Ok? Así que noten, hermanos, las blasfemias. Y se dice que esas 3 coronas que tiene en la cabeza, ¿no es cierto? Rector del cielo, de la tierra y de las partes bajas de la tierra. ¿Cómo la ven? Otra vez, hermanos, y el dragón le dio la autoridad. Nosotros odiamos, hermanos, todo pecado, odiamos todo engaño, odiamos toda rebelión contra el Padre Celestial. Todo lo que no es verdad, todo lo que es mentira. Y todo esto es mentira, hermanos queridos. Por eso los papas, ¿no es cierto?, casi los eligen cuando ya tienen cerca de 80 años. No duran mucho, ¿verdad? No duran mucho. Son seres humanos, hermano, igual que nosotros, con todas las debilidades. Padre de los Reyes, rector del mundo, vicario de Cristo, y se fue el rector del mundo. Entonces el mundo se quedó sin rector y se murió.
No, pues aquí viene otro rector. Dice, ¿qué pasó? No dura mucho, ¿no? Cristo sí dura para siempre, ¿no? Amén. Y su reino no tiene fin. ¿Ok? Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Es aquí ya en Estados Unidos, cuando aquí se pasa la ley dominical, son los protestantes los que van a extender la mano hacia el Vaticano. Aquí se va a hacer la imagen de la bestia, se va a unir el poder político con el religioso, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Ya pasó en la Edad Media, hermanos queridos. Y otra vez se va a recuperar el poder. Roma va a recuperar el poder. ¿Ok? Y esto es lo que sucedió en la Edad Media. Y eso es lo que se trató de hacer con los 3 hebreos. ¿Cuán cerca está la ley dominical, mis queridos hermanos? ¿Cuán cerca está la ley dominical? Cuando se ponga el falso día de reposo como una ley mundial. Y no es que los musulmanes vayan a guardar el domingo, no. Pero ellos van a imponer el domingo o perseguir a aquellos que no obedecen al Papa, a quienes ellos admiran. Tienes en tu reino, dice, personas que se dicen cristianos y guardan otro día que no es el domingo. Persíguelos. ¿Cómo no? Dice, yo los persigo. Seguimos siendo musulmanes, ¿verdad? Pero estamos tan amistados contigo. Así que, hermanos, ¿cuán cerca está esa ley dominical? Bueno, el Papa es argentino, ¿no es cierto? Y tenemos a la presidenta de Argentina visitando el Vaticano, poco después de que él fue elegido. Y sabe que en Argentina ya empezó la ley dominical. Empieza con la idea de que hay que favorecer al obrero. Dejarle libre el domingo para que esté con su familia, para que descanse. Hay que pasar esa ley. Pronto, hermanos, viene. Hay que también asistir los domingos a las iglesias y solamente los domingos. Así que, hermanos queridos, ya está en Argentina, ya está imponiéndose esa ley dominical. Noten lo que pasó en Argentina. Creces, comunión renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu Santo. Reunión de 6.000 evangélicos y católicos en el Parque Luna de Buenos Aires, Argentina. Se están uniendo los protestantes, los evangélicos con el catolicismo, hermano. Están regresando otra vez al redil de Roma. No van a hacer lo que hacen los romanos, ¿verdad? Los católicos, pero ven al Papa como el líder de ellos, el líder de los cristianos, aunque seamos diferentes en la práctica, ¿verdad? Noten ustedes, lo que los está uniendo, hermanos, es el movimiento carismático. Hay carismáticos dentro del catolicismo y brincan y gritan como los pentecostales, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo y lo demás, pero no dejan de ser católicos. Son católicos. Dice la sierva del Señor que el espiritismo es el que los va a unir, ¿no es cierto? Ese no es el Espíritu Santo, hermanos queridos. El Espíritu Santo descendió para terminar la predicación del Evangelio, no para disfrutarlo dentro de 4 paredes. Y como decía un pastor de una iglesia pentecostal que me encontré por ahí, ¿verdad? Oh, dice, yo les he dicho, el 80% de nuestras reuniones es puro sentimentalismo, dice. 80% puro sentimentalismo. Y ponen sus Kleenex, ¿no es cierto?, aquí en las primeras bancas, porque van a llorar. Aquí está el Kleenex, ¿no es cierto?, para que, y brincan y luego salen de aquí, hermanos, y golpean al esposo. No hay cambio. No conocen a Cristo, ¿verdad? Nada más, oh, Él me salvó, pero no te ha cambiado. No, mis hermanos, nosotros sí tenemos un encuentro diario con Cristo nuestro Señor y lavamos nuestra ropa en la sangre del Cordero. Cada día buscamos ser los esposos que Dios aprueba, las esposas que Dios aprueba, los hijos que Dios aprueba, los miembros de iglesia que Dios aprueba, ¿verdad? Los discípulos del Señor. Así que, hermanos, se están uniendo los carismáticos. Noten ustedes, hermanos queridos, los que fueron a visitar al Papa. Noten, Geoff Tunnicliffe es el presidente de la Alianza Evangélica Mundial junto al Papa. Los evangélicos están regresando a Roma. Los luteranos ya, hermanos, rechazaron la reforma. Fue un error, dice, haber empezado la reforma. Así que olvidemos la reforma, somos hermanos. Creemos en Cristo, somos hermanos entonces. Hermanos, ya regresaron. Los metodistas también. Ya lo interesante, luteranos y metodistas ya aceptan el homosexualismo y se casan, ¿verdad?, homosexuales, lesbianas en las iglesias luteranas y metodistas, episcopales, iglesias de Cristo, algunas iglesias congregacionales. Hermanos, que el falso profeta
Que nosotros guiemos por la Biblia, mentira. Este libro es la palabra de Dios y no cambia, mis queridos hermanos. Amén. Los mandamientos son eternos. Y ustedes y yo seguimos solamente lo que dice nuestro Dios. Ahí a la derecha del Papa está Kenneth Copeland. Él es un teleevangelista desde allá de los 70s, 80s, hermanos queridos. Tuvo una reunión de dirigentes pentecostales allá en Texas e invitó a la persona que está a la derecha, Tony Palmer, que acaba de morir en un accidente de motocicleta, ¿verdad? Lo invitó, es representante del Papa, para hablar ahí en la convocación de los pentecostales. Y todo su tema, hermanos queridos, es regresar al redil. Somos hermanos, dice. Así que todo eso fue regresar y regresar y regresar. Y increíblemente no sabemos qué pasó. ¿Será que Dios estuvo ahí? No sabemos, ¿verdad? Murió en un accidente de motociclista. Noten todos los líderes, hermanos, protestantes, evangélicos, apoyando al Papa. Pronto la ley dominical, hermanos, va a ser establecida. Seguimos adelante. 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema aquí en Estados Unidos son católicos. 6 de los 9 jueces. John Boehner, presidente de la Casa de Representantes del gobierno de Estados Unidos, es católico. Invitó al Papa para que este próximo año venga a hablarle al Congreso. Así que el Papa hablándole al Congreso de Estados Unidos. Ya ha hablado en las Naciones Unidas. Hermanos, están más cerca que lo que nosotros pensamos la ley dominical. Ya está en las constituciones de los estados, acá la mayoría de los estados de Estados Unidos ya está la ley dominical. Nada más no se ha puesto en fuerza. Vendrá como ladrón en la noche. No hay tiempo que perder, hermano querido. Entrégate a Dios, deja el pecado. Si quieres entrar al reino de los cielos con tu familia, ahora es el momento de rodillas, buscar la limpieza de nuestras vidas con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Hay que tomar con seriedad la relación con Cristo el Señor. Hay que estudiar la Biblia, hay que de rodillas reconocer nuestra gran necesidad de Cristo Jesús. Sin Él no somos nada, mis queridos hermanos. Sin mí nada podéis hacer. Hay que reconocer esa realidad, entonces depender de Cristo Jesús. Venimos esta noche, hermanos, porque no podemos vivir sin Cristo. Porque lo amamos con toda nuestra alma. Aquí estamos para honrarte y glorificarte. Entra en nuestras vidas, transfórmanos. La iglesia dice, había cambiado el sábado al domingo, no por mandato de Cristo, sino por su propia autoridad. ¿Noten ustedes, mandato de Cristo? No lo seguimos, dice, nosotros tenemos nuestra propia autoridad, sí, claro, la del dragón, la de Satanás. Es una organización satánica, hermano. Muchos católicos que están en esa organización realmente son hijos de Dios, van a salir de ahí y salir de medio de ella Babilonia. Estamos hablando de la organización, no de los católicos en sí, hermano. Así que noten ustedes, no por mandato de Cristo, sino por nuestra propia autoridad. Y han hecho todos esos cambios, ¿no? Noten lo que dice ahí. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios no cambia, mis queridos hermanos, es eterna. Pero es que estamos viviendo en tiempos modernos y las cosas han cambiado. El corazón del hombre ha cambiado, pero no el corazón de nuestro Padre Celestial. Él es santo y Él es perfecto. ¿Okay? El hombre se ha corrompido, pero nuestro Dios mantiene su santidad y será por toda la eternidad, ¿no es cierto? Amén. Así que, hermanos queridos, no añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Así que, hermanos queridos, tiempos de actuar, dice el salmista, oh Jehová, ¿por qué? Han invalidado tu ley. Saben que ya pasó esa declaración de la Suprema Corte de que los estados no pueden negar la unión de esas relaciones abominables, hermanos queridos. Pues ya van a ser 30 estados de los 50. ¿Qué será, hermanos, cuando los 50 estados ya aprueben esa relación, hermanos queridos? Al mismo tiempo la ley dominical, todos los mandamientos de la ley de Dios están siendo pisoteados, hermanos. No tendrán de mensaje, la gente tiene toda clase de dioses, toda clase de intereses, la Biblia y la iglesia, no nos interesa, ¿verdad? O si venimos a la iglesia, venimos con las cosas del mundo con nosotros, hermanos, así no.
Esta es la iglesia del Todopoderoso y la iglesia del Santo de Israel, ¿no les parece? Así que tiempos de actuar, oh Jehová, dice, porque han invalidado tu ley. La Biblia permanece firme para siempre. La hierba se seca, la flor se marchita. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. Solamente podemos sostenernos los que hemos seguido la Biblia como regla de conducta. Si Dios pide que lavemos nuestra ropa en la sangre del Cordero, los que creemos en Dios y creemos en su palabra, vamos a estar haciendo eso. Y vamos a depender de las promesas de Dios. Dios es real, Dios es fiel. Sus promesas son para cumplirse, hermanos. Él las ha cumplido en mi vida, en la vida de mi esposa, en nuestra familia. Y en la vida de ustedes también. Y hay otras promesas también que Él va a cumplir. Y su providencia, hermanos, va a guiarnos y su poder nos va a proteger. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan, dicen, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios, no los mandamientos de la iglesia, no las normas, las dogmas de la iglesia, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso viene nuestro Padre Celestial. ¿Tú quieres ser parte de ese grupo? Amén. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos, porque la segunda venida está a las puertas. Amén. Cristo ya viene. Que el Señor, hermanos, nos ayude a usar el tiempo que nos da, corto tiempo, para estar listos cuando Cristo se manifieste. Yo estoy esperando esa ley dominical, hermano. Ah, qué privilegio será ir a las cortes cuando lo arresten a uno y ahí hablar acerca de la eterna ley de nuestro Padre Dios. El sábado es el día de guardar, el día que Dios bendijo y santificó según su palabra que no cambia. El domingo es hecho por el hombre. Y de ninguna manera yo voy a observar el domingo. Yo observo el día verdadero de reposo, el día de Dios. Y yo les pido que lo hagan ustedes también, les queda poco tiempo. Y dice la sierva del Señor que muchos de esos juzgados, por nuestro testimonio, van a ellos también a acercarse a Dios y formar parte del pueblo de Dios. Que Dios nos ayude a ser verdaderos cristianos. Nuestros pies en la palabra de Dios. Que en nuestro corazón solamente reine el amor a Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga a todos.